6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en este lunes 1 de junio del año 2015. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, a Yolanda Martínez, Eury Cabral. Buenos días a José La Luz, Melton Pineda y Dona Mauris Aybar. A nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. Buenos días en Santiago de los Caballeros a Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Buenos días a Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Son las 6:59. Son 106.5. El sol de la mañana. Bien, yo quiero empezar en este lunes tratando el tema de la renuncia de los vinchos, como se le llama, la renuncia de la Fuerza Nacional Progresista del bloque progresista. Antes reiterar pues nuestras felicitaciones a todas las madres dominicanas que celebraban en el día de ayer su día. Entonces, ¿qué pasa con la renuncia de Marino Vinicio Castillo y de la Fuerza Nacional Progresista del bloque progresista? Es lamentable, muy lamentable. Es la ruptura de un vínculo de 22 años, un vínculo que se proclamó oficialmente el 14 de diciembre de 1993. Entonces, el profesor Juan Bosch era aspirante a la presidencia acompañado del doctor Leonel Fernández como candidato vicepresidencial. Ahí se selló una alianza y producto de esa alianza, para las elecciones de 1994, el doctor Marino Vinicio Castillo fue el candidato a senador del PLD en la capital. Y a partir de ahí, pues se han producido unos vínculos permanentes. Y la Fuerza Nacional Progresista siempre ha estado en el conjunto de organizaciones que ha estado respaldando al Partido de la Liberación Dominicana. Esa alianza de 1993 para las elecciones de 1994 también resultó clave para la articulación del llamado Frente Patriótico, que vencería al doctor José Francisco Peña Gómez 2 años después, en las elecciones de 1996, con el endoso de Joaquín Balaguer, con quien esta familia había mantenido o mantuvo en su carrera política vínculos muy, muy estrechos. Entonces, desde el 96, en el 96, se produjeron las elecciones del 2000. En el 2000 también Fuerza Nacional Progresista fue aliada del PLD, como lo fue en el 2004, en el regreso avasallante del doctor Leonel Fernández en términos de popularidad en las elecciones del 2004, en las elecciones del 2008, elecciones del 2012. No lo serán en las elecciones del 2016.
El doctor Marino Vinicio Castillo, ayer en su programa La Respuesta, pues oficializó lo que había planteado en El Sol de la Mañana el jueves de la semana pasada, Vinicio Castillo Semán. En primicia, en El Sol de la Mañana, él anunció que el pacto, que justamente también se anunció ese día, pues nosotros anticipándonos al anuncio del pacto, que ya habíamos dado hace varios días en primicia, le preguntamos a Vinicito y él nos dijo, sencillamente, eso significa el rompimiento de la Fuerza Nacional Progresista con el bloque progresista. Su padre lo confirmó en el día de ayer, fue a su programa La Respuesta con una corbata negra y dijo que ese luto obedecía a dos razones. Obedecía al luto que siente por la Constitución de la República y al luto por la terminación de esta alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que Fuerza Nacional Progresista siempre ha sido una expresión coherente de sus ideas, respetables de sus ideas, y por esas ideas hacen lo que pocos políticos pues son capaces de hacer, el desprendimiento. No es gente que está en la vida política pues atada a un cargo o a una función pública. La ejercen siempre y cuando eso no esté, digamos, por debajo de por encima de sus ideas. Y en este caso, ellos tenían una serie de planteamientos y al no coincidir con esos planteamientos, ellos se retiraron. La pregunta ¿es el retiro de esta familia y de este partido el producto de la discusión por la Constitución de la República? Yo creo que lo que ha hecho la discusión constitucional ha sido ahondar más unas diferencias que ya se venían expresando desde hace tiempo. Desde hace tiempo hay que recordar que el debate del tema migratorio pues llevó al punto de la renuncia a esta familia del gobierno y de hecho lo planteó, y que se había dado una crisis en torno a la ley 169-14, cuando se estaba pues en la fase de elaboración de esta ley, que después terminó siendo una ley consensuada y por eso recibió el apoyo, el voto de todos los sectores en el Congreso. Fue votada a unanimidad en el Congreso, pero en un momento hubo diferencias en relación con esa ley y esas diferencias crearon una crisis en la que incluso el doctor Marino Vinicio Castillo le llegó a entregar su carta de renuncia al presidente Danilo Medina. Hubo mediación, hubo, digamos, alguna conciliación. El expresidente Fernández jugó su rol en esa crisis y no se produjo la renuncia de los Castillo, pero lamentablemente quedó ahí una herida abierta que se prolongó. Hay que recordar los intercambios entre Vinicito y algunos funcionarios de la DICON. Entonces, estas diferencias se mantuvieron, se prolongaron, y el tema constitucional no hizo otra cosa que agudizarlo. Entonces, si ellos ya habían dejado el gobierno, pues lo menos era dejar la alianza, porque en términos personales, la decisión de dejar el gobierno era una decisión
digamos, más fuerte que la de ahora dejar el bloque progresista, porque cuando ellos renunciaron del gobierno, no solo se fueron ellos en términos personales, sino que también esa es la misma suerte que corre la gente que estaba con ellos en migración, la gente que estaba con ellos en ingeniería y minas, la gente que estaba con ellos en la dirección de fronteras, para decir tres cargos, y en la comisión donde estaba el doctor Marino Vinicio Castillo. Es decir, que ahí lamentablemente hay decenas, para no decir cientos de personas que quedaban en la orfandad política, y al designar nuevos incumbentes en un gobierno que ha tenido tantos límites para poder crear plazas, entonces ese nuevo incumbente tiene que hacer remociones para cumplir con sus compromisos, porque no lo puede hacer sobreabultando la nómina. Entonces, esa es también otra parte lamentable de este componente. Es decir, ellos no están de acuerdo con la modificación constitucional sin referéndum y han renunciado del gobierno. Ya no puede alegarse que la ley no es orgánica o que la ley que la ley puede ser votada con mayorías especiales o con la mayoría simple, porque lo que apunta es que esta será una reforma constitucional con el mayor endoso que se haya conocido. Con el mayor endoso que se haya conocido tendrá esta reforma constitucional. ¿Cómo llevar a un tribunal constitucional lo que ocurrió en el Senado diciendo, bueno, nosotros entendemos que esto es una ley especial? Bueno, el Senado la votó como súper especial. No con las 2/3 partes, sino a unanimidad. A unanimidad. Las 3/3 partes y uno más. A unanimidad. El 100%. Con el 100%. Es decir, ahí ya no estaría este alegato. Sin embargo, en el caso de ellos se mantiene el alegato del referéndum. La mayoría de los constitucionalistas ha opinado que eso es innecesario, pero ellos entienden que hay que hacer un referéndum, y eso vamos a respetar ese criterio, porque ese es el criterio que ellos tienen. Lo que yo creo es que hay cosas que un aliado también tiene que entenderla. Hay cosas que un aliado tiene que entenderla. Un aliado es un aliado. Es decir, un aliado no piensa exactamente igual que el partido al que es aliado. Si piensa exactamente lo mismo, no tiene que ser aliado. Pueden hacer una fusión. Es decir, son partidos distintos porque tienen diferencias. Tienen diferencias y se unen en puntos que son comunes, pero desde luego que tienen que tener diferencias. Entonces, el aliado no puede pretender que el partido con el que está aliado, y sobre todo una fuerza mayoritaria, asuma 100% su programa o 100% sus ideas. Habrán cosas en las que el aliado coincida con usted y habrán cosas en las que el aliado no coincida con usted. El PLD ha tomado una decisión. El PLD ha tomado una decisión y ha tomado una decisión a unanimidad. Entonces, ellos se retiran. El doctor Marino Vinicio Castillo debe entender, y todos debemos entender, que no es lo mismo. Usted no puede entender, creer que es lo mismo una alianza con Juan Bosch, una alianza con Leonel Fernández o una alianza con Danilo Medina. Entre Juan Bosch, Leonel y Danilo hay matices diferentes. Hay matices diferentes. Juan Bosch era un líder moral.
Juan Bosch no tenía como prioridad la llegada al poder. Y podemos citar el ejemplo de lo que ocurrió con el rechazo del respaldo de Jacobo Masluta en el año de 1990, lo que habría sido clave para evitar la crisis que se produjo, que impidió que ganara las elecciones del 90, aunque alegó que la ganó el PLD, pero las cosas no terminaron siendo así. Ahora, si se producía ese apoyo de Jacobo Masluta, que fue rechazado por Juan Bosch, entonces otro gallo cantaría. No le podemos pedir ni a Leonel Fernández ni a Danilo que hicieran lo mismo. Ellos entienden que la forma de aportar al avance de la sociedad la pueden ejercer desde el poder y por lo tanto han tenido la meta de llegar al poder y de mantener el poder. Y en ese sentido tienen que ser más abiertos y más conciliadores. Y además los tiempos en los que se han desempeñado los liderazgos de Leonel Fernández y de Danilo Medina son distintos a los tiempos de Bosch. Porque los tiempos en los que están gobernando Danilo y Leonel, en los que ha gobernado, son los tiempos en que incluso la izquierda en todas partes del mundo ha construido proyectos de poder y lo ha hecho sobre la base de alianzas con distintos sectores. A excepción de la izquierda dominicana, la izquierda hasta en América Latina, en todas partes del mundo, se ha constituido en opción de poder. Y eso ha sido sobre la base de estructurar alianzas. Hay una entrevista que le hizo el periódico El Mundo a Pablo Iglesias antes de las elecciones que se celebraron recientemente en España, y le preguntaban a Pablo Iglesias si él era ideológicamente puro. Y Pablo Iglesias le dijo: si soy ideológicamente puro, no puedo hacer política. Una persona ideológicamente pura no puede estar en política. No puede estar en política. ¿Por qué? Porque yo tengo que pactar con gente que a mí no me agrada. Y a la hora de ir a hacer acuerdos, yo voy a hacer valer mis ideas, pero tengo también que aceptar ideas que no comparto. Porque si no, no podré llegar a acuerdos. Entonces no puedo ser ideológicamente puro para ser político, porque de lo contrario no puedo hacer política. Y eso lo está diciendo un líder de izquierda y un hombre que ha marcado una pauta de cambio en España. Entonces, yo creo que esas cosas también tienen que ser entendidas. El parámetro de comparación no puede ser lo que yo hice con Juan Bosch, lo que yo hice con Leonel o lo que yo hice con Danilo. Hay en cada caso situaciones distintas. Y yo que los respeto a ustedes, que me duele su salida, le digo que en términos de lo que la sociedad aspira para el manejo de los recursos públicos, difícilmente pues se cuente en la actual coyuntura con un guardián más firme que Danilo Medina, palabra que está de moda y que la puso de moda la de guardián el expresidente Leonel Fernández. Así que lamento mucho la salida de la familia Castillo y de la Fuerza Nacional Progresista, pero yo creo que el PLD ha estado en lo correcto al actuar en función de los intereses de su partido. Y no le ha faltado el respeto a ningún aliado. No le ha faltado el respeto a ningún aliado. Porque un partido usted no hace una alianza ni la hace el partido pequeño para entregar su cabeza, y menos la hace el grande para entregar su cabeza. Cada quien tiene su visión, tiene sus intereses y tiene su derecho de actuación en función de esas cosas. Y por eso, repito, son fuerzas distintas, colores distintos, matices distintos. No son la misma cosa. Por eso hay diferencias. Son las 7:17 minutos. El sol de la mañana.
sol de la mañana. Señores, tengo que referirme a un tema que me preocupa mucho. Me preocupa mucho y me habría gustado no tener que tratarlo públicamente, sino haber actuado como un conciliador en lo que pudiera tratarse. Pero el tema ha trascendido. Me refiero a la situación que se está dando con la Dirección de Aduanas y las diferencias que tiene con distintos sectores por el tema de la ley de aduanas y por otro tema que también es conexo a la ley de aduanas, porque en ese tema también hay un aspecto que está contenido en la nueva ley de aduanas. El sábado 23 de mayo, hablaba con un amigo en esta búsqueda incesante de información, de uno tener el dato preciso para uno no hablarle a la gente de cosas que no son. Entonces uno tiene fuentes importantes. En comunicación con una de esas fuentes importantes, el sábado 23 de mayo, hablaba con ese amigo y justamente él me dijo, está conmigo el licenciado Fernando Fernández. Te lo voy a poner para que se saluden. Y efectivamente me puso al licenciado Fernando Fernández y yo lo saludé. Y le dije al licenciado Fernando Fernández, director de aduana, en la conversación breve lo siguiente. Hermano, me parece que esa polémica que hay sobre la cuestión de la ley de aduanas y la forma en la que se está llevando en estos momentos es absolutamente inoportuna. Ese fue el comentario que le hice a un amigo que aprecio. Sábado 23 de mayo. El lunes 26 me enteré aquí, a través de las cosas que se reproducen en las redes sociales, que el señor director de aduana había ido a otra emisora y había producido una acusación sumamente grave contra el presidente del Senado y el senador Charlie Mariotti Tapia. Sumamente grave, porque los acusó de haber vendido la ley de aduana al sector empresarial. Una imputación sumamente grave y sobre todo tratándose de dos personas que todo el mundo conoce su trayectoria. Todo el mundo conoce su trayectoria. En el caso del secretario general del PLD, aspirante presidencial, doctor Reinaldo Pared Pérez, una de las prendas que ha llevado a mucha gente a hacer causa común con Reinaldo Pared, y una de las prendas por la que yo me atrevo a asegurarles a ustedes en el día de hoy que Reinaldo Pared será presidente de la República en este país. Así como estuve seguro de que Danilo lo llegaría a ser, Reinaldo será presidente de la República, si Dios lo permite. Y una de las prendas que lo llevan a la presidencia de la República es su honestidad. Su honestidad. En el caso del senador Mariotti, también es una figura conocida, muy conocida, que si anduviera buscando dinero, no estuviera en la política, porque pudiera estar dedicado a cosas que le reportan lo que él no va a conseguir en la política, justamente porque él no es gente de ese tipo de cosas. Entonces, a mí me parecieron, digamos, para decirlo de algún modo, desproporcionadas, inmerecidas, esas declaraciones del licenciado Fernando Fernández, dirigidas tanto a Reinaldo Pared Pérez como a Charlie Mariotti Tapia. Yo creo que se está debatiendo una ley de aduanas. Cuando vino al sol de la mañana
el subdirector de aduanas, Gabino Polanco, él expuso argumentos y en base a los argumentos que él presentó contra la ley de aduanas, aquí prácticamente todos coincidimos con él en que eran cosas que tenían que tomarse en cuenta. Y nos dejó la sensación de que aduanas tenía razón en las objeciones que estaba haciendo a la ley de aduanas, porque él manejó argumentos. Desde luego, después otras personas nos plantearon que él realmente no se había referido a los temas más polémicos, sino a otros temas, y que sí habían en otros temas que eran un tanto más polémicos. Pero bueno, yo creo que de lo que se trata es del debate de una ley, y una ley es buena o es mala en función de los argumentos racionales para decir que se corresponde o no se corresponde. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente la acusación de Fernando Fernández también tocaba al CONES y al sector empresarial. Y lo hacía de manera que a mí también me resultaba por lo menos incomprensible. ¿Por qué? Porque decir que el CONES o los empresarios compraron la ley de aduanas para favorecer a los couriers, pero ven acá, si alguna objeción importante tienen los couriers, están en los sectores que tienen incidencia en el CONES. Sectores que tienen incidencia en el CONES, como no la tienen los couriers, se oponen a lo que está ocurriendo con los couriers, porque son sectores que están siendo afectados por la venta por internet. Son los sectores que están diciendo que esas ventas no generan empleo en la República Dominicana, ni pagan los impuestos que pagan otras actividades, y son los sectores que están diciendo que eso representa una competencia desleal. Entonces, esos sectores no se van a aliar con los couriers. Pero, para peor, el tema de los couriers fue excluido de esa ley. Es decir, esa ley no tiene que ver nada con beneficio a los couriers. Por lo tanto, ahí eso me resulta incomprensible. Tal vez él tenga las explicaciones de manera racional en ese sentido. Entonces, es una lástima que el debate que el debate se haya dirigido por ahí. Esto tiene sus consecuencias. Esto tiene sus consecuencias, porque tanto el senador Mariotti, del senador Mariotti, me enteré porque me lo expresó un jurista, que el senador Mariotti ha estado contactando o ya habló con un bufete importante del país para entablar una demanda. ¿Tenía ese propósito o tiene ese propósito? Al él consultar con el senador Pared Pérez, el senador Pared Pérez andaba en lo propio también. En no dar respuesta de prensa, sino en hacer un sometimiento a la justicia para que esto se esclarezca en la justicia. Pero ambos no pueden emprender una acción de esta naturaleza sin informársela al presidente de la República, por los vínculos que tienen con el presidente de la República. Y entonces le informaron al presidente de la República de su decisión de llevar el asunto a la justicia. El presidente le habría pedido algún tiempo, trata de mediar, está preocupado desde luego por esta situación, y ya vemos hoy la respuesta que ha dado el CONES, que coincide con una decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, que es la decisión número 110-15, que establece que cuando la Dirección de Aduana produzca el decomiso de un producto
por contrabando debe apoderar a un tribunal. Con esto se responde a una acción de amparo depositada por una empresa a la que se le hizo un decomiso de unos productos y el tribunal dice que no hay constancia de que esa empresa haya sido procesada ante la justicia. Entonces, que en lo adelante, cualquier decomiso que haga aduana por asuntos de contrabando tiene que ser planteado ante la instancia correspondiente. Es decir, tiene que buscarse la participación de un tercero imparcial, en este caso, que es la justicia, para fines de esa situación. Esa decisión, gústele o no le guste a quien no le guste, ocurre como la sentencia 168, ocurre como con todas las disposiciones del Tribunal Constitucional, le son oponibles y por lo tanto tienen que ser acatadas y ya no hay ninguna otra instancia donde se pueda recurrir. ¿Qué sugiero yo? En el caso de estas imputaciones, que sean retiradas estas imputaciones por parte del director de aduanas y que nos centremos en el debate de la ley, que si él tiene que pedirle excusa a sus compañeros de partido de manera formal porque los ha agraviado, indiscutiblemente que los ha agraviado, que lo haga, porque en definitiva ni él ni ellos van a decidir si la ley va o no va. La ley va, si el presidente Medina entiende que debe ir, va. Si entiende que no debe ir, la ley no va. Porque ¿quién debe votar ahora porque la ley vaya? La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados le va a pedir la línea al gobierno. Le va a pedir como es procedente en todos los proyectos que son de interés del gobierno. La Cámara de Diputados va a buscar cuál es la línea del Poder Ejecutivo con relación a eso. Si el Poder Ejecutivo entiende que Aduanas tiene razón, que esa ley no debe modificarse por ahora, no se va a modificar y punto. No se va a modificar. Ahora, si entiende que debe modificarse, se va a modificar. Entonces, yo creo que ahí hay situaciones que yo creo que todavía son salvables para evitar que se lleguen a cuestiones totalmente innecesarias entre gente de un mismo partido con vínculos muy añejos, con vínculos enraizados en el tiempo, que no debe derivar en este tipo de cosas. Son las 7:30 minutos, hay muchos temas importantes, pero aquí tenemos un panel de todo estrella que nada importante se queda sin tratar en el sol de la mañana. ¡Cambio y fuera!